Bienvenidos a la redacción abierta. 11 de marzo de 2019, 15 aniversario de los peores atentados de la historia de España, los del 11M del año 2004. 192 personas perdían la vida en las estaciones de Atocha y en otras estaciones de Madrid. Los trenes de cercanía que llegaban aquella fatídica mañana a la estación madrileña. Aquellos atentados pues tuvieron enorme repercusión política porque 3 días después se produjeron las elecciones generales del 14 de marzo que, como todos ustedes recuerdan, ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces todos coincidimos en algo: España ha ido a peor sin ninguna duda. No sabremos qué hubiera pasado si esas bombas no estallan en la mañana del 11 de marzo de 2004, si todo lo político que ha sucedido en España, con la irrupción incluso de Podemos en plena crisis, la hegemonía socialista con Rodríguez Zapatero aprobando pues leyes como la de la memoria histórica, haciendo ingeniería social, si todo esto hoy, el 11 de marzo de 2019, hubiera sido así. Vamos a escuchar a Pablo Casado hablando 15 años después de estos terribles atentados, los peores en la historia de España, acerca de si conocemos ya toda la verdad de los hechos. Recordamos que la sentencia del Tribunal Supremo del 31 de octubre del año 2007 dice textualmente que no sabe quiénes son los autores intelectuales de esa masacre. Pablo Casado. La reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella, pero sobre todo el compromiso de las fuerzas políticas para que esta barbarie no se vuelva a producir. Y eso lo que se tiene que hacer es invirtiendo en los medios de seguridad, en los medios de inteligencia y también respetando esa dignidad de las víctimas, de manera que nunca en España volvamos a ver ningún homenaje a los etarras, sean yihadistas o sean del Grapo, a ningún terrorista de cualquier banda criminal. Si algo demostró la clase política española en los días posteriores al 11 de marzo de 2004 es que ni mucho menos estaba unida. Recordemos cómo rodearon la sede del Partido Popular, cómo Rubalcaba salió diciendo que los españoles no se merecían un gobierno que les mintiera. Todo eso, desde luego, dio lugar posteriormente a que muchos analistas, muchos periodistas, muchas voces influyentes reflexionasen acerca de la idoneidad de haber suspendido los comicios electorales, de haber suspendido las elecciones generales de ese 14 de marzo de 2004. José María Aznar, entonces presidente del gobierno en funciones, no se atrevió. Rajoy era el candidato del PP. Todas las encuestas, la verdad que los meses previos, habían dado al Partido Popular como claro ganador de aquellos comicios que acabó perdiendo en detrimento de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues 15 años después, la clase política española sigue totalmente dividida. Son ahora 5 partidos los que aspiran a llegar a la presidencia del gobierno. El bipartidismo por el camino ha muerto y muchas otras cosas han cambiado en la política española, que ya no es la de los años 90, la de los años 2000, con esos dos partidos, esas dos formaciones hegemónicas, Partido Socialista y Partido Popular. Hay revelaciones del excomisario Villarejo. Prácticamente cada semana salen a la luz audios de los espionajes que el excomisario pues realizaba a multitud de personajes públicos. Estos en concreto sobre el 11M y la posibilidad de que estuviesen organizados por Marruecos, pero en última instancia por servicios de inteligencia del país Francia. Que claro, si tú coges a 2 chorizos, pero es que esto lo van a mirar todo el mundo que hay ahí. Juan Antonio, yo mi criterio. Quedas ahí un poco. Yo mi criterio, y yo estaba en Siria, estaba en el Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante el 11M, que luego después la han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas, ¿eh? Ojo. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. No tengo ni un... Vamos, pero estaban detrás. Hubo 18 condenados por esa masacre del 11 de marzo de 2004. De esos 18 condenados, 8 siguen en prisión. Es el caso de Yamal Zogam, es uno de los autores materiales de la matanza. Está en la cárcel de La Coruña y fue condenado a 40.000 años de prisión. Solo va a cumplir 40 porque es el máximo que estipula
que recoge nuestro Código Penal. Muy cerquita de esa prisión, en Pontevedra, en Alhama, está Othman El Ghanouchi, también uno de los autores materiales de la matanza, condenado a 40.000 años de prisión, pasará, como digo, 40 en la prisión gallega. José Emilio Suárez Trasorras, condenado prácticamente a la pena máxima como cooperador necesario, 35.000 años, ahí lo estamos viendo, de condena. Seguimos viendo el resto de condenados que siguen en prisión a día de hoy, 15 años después. El siguiente es Hassan El Haski. Va a salir, por cierto, de la cárcel de Castellón el próximo mes de junio. Se le considera uno de los cabecillas del grupo combatiente islámico marroquí en nuestro país. La audiencia solo pudo probar pues, que estaba al corriente de los preparativos. El siguiente condenado que aún sigue en la cárcel es Rachid Agilif. Está cumpliendo prisión en Castellón, saldrá en el año 2022 y está también en primer grado y tiene una condena de 18 años por acompañar a El Chino a un encuentro que celebró con Suárez Trasorras. Siguiente condenado, Mohamed Bouarrat, condenado a 12 años de cárcel por pertenencia, en este caso, a banda armada y además de tenencia de explosivos. El siguiente, Antonio Toro, 4 años de prisión. Y en último lugar, va a salir en el año 2022 el señor Toro. Y en último lugar, Abdelhajid Bouchar, que se escapó del cerco policial en Gales, saldrá en el año 2023. El señor Bouchar fue identificado como uno de los autores materiales de esta masacre, pero el testigo que le identificó finalmente se retractó. Recordemos también toda la pelea mediática que vivió España por aquellos días. Es complicado siempre ofrecer informaciones de última hora cuando se producen este tipo de acontecimientos. Se trata además del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país, 192 muertos. Las primeras informaciones, lógicamente, apuntaban a la autoría de la banda terrorista ETA. Por entonces, la hegemonía del terrorismo en España, desde luego que la tenía ETA, y así lo apuntaba el Ministerio del Interior. Ángel Acebes era el ministro del Interior por aquel entonces, y todos los periódicos, recuerdo que hubo una edición vespertina de las principales cabeceras españolas, el diario El País, el diario La Razón, el ABC, El Mundo, todos apuntaban a la autoría de la banda terrorista ETA. Horas después, a última hora de ese 11M, que fue jueves, en la cadena SER, yo creo que eran las 9:30, 10 de la noche, se daba la siguiente noticia. Por cierto, que el responsable, el jefe de informativos por aquel entonces de la cadena SER, era el señor García Ferreras. Vamos a ver qué es lo que emitía la cadena SER por entonces. La noticia era la siguiente: 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Esto, lógicamente, pues supuso un vuelco a la investigación. Al principio, todo el mundo, como digo, pensaba que había sido la banda terrorista ETA. Esto no se confirmó porque fue sencillamente falso. No hubo terroristas suicidas en los trenes de Atocha, pero la sentencia del 31 de octubre del año 2007 del Tribunal Supremo sí apuntaba a la autoría marroquí. El señor Ferreras, recuperamos todo esto porque en el día de hoy por la mañana, en La Sexta, el presentador de Al Rojo Vivo, pues ha hecho un alegato en contra de todos aquellos periodistas que aún hoy, cito palabras textuales, no se creen la versión oficial. Yo creo que todos los periodistas están en la obligación de responder a las preguntas que aún están sin respuesta, las cosas y los puntos de esta complicadísima, sin duda, investigación de la trama del 11M. Muchas cosas quedan aún por saber. Es que el Supremo, el 31 de octubre de 2007, dice en esa sentencia, repito una vez más, que se desconoce el autor intelectual de la masacre de ese 11 de marzo del año 2004. Más reacciones políticas 15 años después. Ciudadanos, que por aquel entonces no existía. Hoy Albert Rivera, uno de los aspirantes a llegar al Palacio de la Moncloa, decía lo siguiente. No bajemos la guardia, el terrorismo, el yihadismo es una amenaza global, una amenaza mundial, y vimos en Barcelona, en mi ciudad también, que pasó exactamente lo mismo hace poco tiempo. Así que todo mi cariño para las víctimas y le pido al resto de partidos que en esto, como en muchos otros temas de Estado, estemos unidos. Aquí no valen discrepancias, aquí no valen divisiones, aquí no valen discursos unos contra otros, porque el terrorismo se lleva la vida de todo el mundo, da igual de qué ideología sea.
se lleva la vida de los demócratas e intenta quebrar nuestra democracia y nuestra libertad. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también esta mañana ha querido hablar sobre este triste aniversario. Es que 14 años después, instituciones, partidos políticos, grupos, estamos unidos. Estamos unidos en el dolor, en el recuerdo y en la reafirmación de nuestros valores colectivos y constitucionales, como es la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y creo que eso es lo más importante. Bueno, al igual que Ciudadanos, en 2004 tampoco existía Vox. ¿Cómo han cambiado las cosas? Rocío Monasterio también ha querido dirigir unas palabras acerca de la matanza del 11M. Mañana es el aniversario del 11M y nosotros estamos con esas familias hombro a hombro. Y nosotros estamos aquí para exigir que queremos saber toda la verdad de lo que ha pasado. Queremos saber toda la verdad. Porque no nos la están contando. Una vez más han hecho un pacto para engañarnos a todos. Y han dado un viraje, la política española dio un viraje brutal con el 11M. Y a partir de ahí entró Zapatero. En fin, el Gobierno, ¿qué hace en funciones? Mientras que estamos en la precampaña, el próximo 28 de abril, elecciones generales, aún queda mucho porque en política un mes y medio es muchísimo tiempo. Pues mientras que llegamos a la cita electoral, el señor Pedro Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que activar, que poner en marcha una unidad contra la desinformación ante las elecciones. Esto la verdad que tiene un tufo orwelliano que tira hacia atrás. El Gobierno básicamente lo que quiere aquí no es acabar con las fake news, sino todo lo contrario, controlar el propio Gobierno, el Ejecutivo, el señor Pedro Sánchez, la información que es más incómoda, por decirlo así, y que va apareciendo a través de las redes sociales. Ya hemos visto que en los últimos tiempos, no solo aquí el Gobierno de España, eso hay que decirlo claramente, en general la clase política mundial está preocupadísima con las informaciones que van apareciendo en las redes sociales, es decir, todo lo que el establishment no controla. El sistema controla los grandes medios de comunicación, pero las redes sociales ya hemos visto que es una grieta por la que se escapa mucha información. Es verdad que muchas veces información fake o información falsa, como ustedes lo quieran llamar, pero el hecho que está de fondo es claro, que el poder necesita controlar todo lo que se publica. Bueno, hablando de cosas que se han publicado, hoy dos encuestas, una publicada por el diario El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Qué casualidad, pero siempre ocurre lo mismo con el diario Español. Ciudadanos obtiene un magnífico resultado. Según este diario digital, el Partido Socialista sería el más votado. Primera posición con un 27,6%. Esto traducido a escaños entre 119 y 121. La segunda plaza, como digo, sería para Ciudadanos, 17,8% entre 63 y 65 escaños. La tercera para el Partido Popular, prácticamente en empate, 17,5%, es decir, 3 décimas menos que Ciudadanos, pero traducido en escaños, el PP tendría más que Ciudadanos, entre 69 y 71, Pablo Casado, y Rivera entre 63 y 65. Cuarta plaza, Unidos Podemos, 14,1%, entre 37 y 39 escaños, y Vox en quinta posición, 12,1, entre 31 y 34. Vuelvo a repetir lo que decíamos aquí la semana pasada. Un sociólogo nos ha contado, fuera de micrófono, que hay varios factores que se están repitiendo. El primero de ellos es que efectivamente el PSOE sería el más votado. El segundo de ellos es que Ciudadanos está en caída libre. Por eso esta encuesta del Español habría que cogerla, no sé si con pinzas o con cortaúñas, pero desde luego no habría que creérsela ni muchísimo menos. El otro factor es verdad que el PP tiene un voto oculto a favor, porque las encuestas analizan los sociólogos que resulta un tanto vergonzante reconocer que uno va a votar al Partido Popular. Yo creo que esto también se le podría aplicar al PSOE de Sánchez sin ninguna duda, pero los sociólogos estiman que hay un voto oculto a favor del PP. Otro factor que habla este sociólogo, como digo, que fuera de micrófono nos ha susurrado, es que Vox va a crecer y mucho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos. No sabemos si hasta la cuarta posición, si va a haber un sorpaso a Podemos,
Eso prácticamente lo da mucha gente por hecho, yo desde luego que también lo doy, pero que Ciudadanos vaya a estar por delante de PP y de Vox resulta bastante complicado. Bueno, vamos a la siguiente encuesta, esta publicada por GAT3 en el diario ABC. Un resultado magnífico para el Partido Socialista, ahí lo están viendo. Primera posición para Pedro Sánchez, 134 escaños. Eso sería el 30,6% de los votos. Segunda plaza para el PP de Casado. Bajaría hasta los 87 diputados. O sea, Sánchez pasaría de los 84 actuales a 134. El PP, pues de los 137 que obtuvo en 2016 a 87. Tercera plaza, Ciudadanos, 38 escaños, 13,2%. Cuarta para Vox, 12,1%. Y quinta posición para Unidos Podemos, el partido de Iglesias que iba a saltar el cielo, 30 escaños, 11,8% de los votos. Esta encuesta, seguro, y no solo porque lo diga yo, que eso no tiene ningún tipo de relevancia, es que el señor Narciso Michavila de GAT3 ha sido siempre de los que más cerca ha estado de atinar en lo que ocurre finalmente en las elecciones generales. Aquí Vox estaría un punto por debajo de Ciudadanos, solo 2 escaños por debajo, o sea que el sorpaso de Abascal a Rivera se antoja muy cercano. No sabemos, lógicamente, si esto se va a producir, pero que la encuesta del Español está bastante más lejos de la realidad que esta del ABC, yo creo que no lo duda absolutamente nadie. Hablando del diario ABC, vamos a ver la portada de hoy, porque llevan ya algunos días algunos medios afines al Partido Popular, afines a la candidatura de Pablo Casado, tratando de convencer a los votantes de que hay que votar al PP, porque si no se hace esto, pues la derecha se va a desmembrar, se va a dividir y entonces esto se va a traducir en una victoria de Sánchez que, pactando con Podemos y los independentistas, pues llegarían a la Moncloa. No sé si podemos destacar la parte superior de la portada del ABC, pero hay un reportaje publicado hoy que dice lo siguiente: la fragmentación del centro derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. Aquí, como digo, se viene incidiendo en esa campaña que en los últimos días pues, está tratando de convencer a los votantes de centro derecha, votantes de derecha, de que hay que votar al Partido Popular. Esta estrategia, desde luego, que ya lo usó Mariano Rajoy en 2015, en 2016, también Soraya Sáenz de Santamaría, agitar el miedo, ¿no? Que viene Podemos, es lo que se decía hace 2 o 3 años, que viene Podemos. Bueno, pues luego Podemos no vino y es que ahora va a venir, yo creo que en menor número. Casi todas las encuestas están dando peor resultado a Pablo Iglesias que hace 3 años, en junio de 2016. La consigna está clara, que la gente no vote a Vox, que todos al Partido Popular, pero ya hemos visto lo que sucede en Andalucía. Es que si Vox no irrumpe con 12 escaños, Susana Díaz y el Partido Socialista seguirían plácidamente camino ya de los 42 años al frente de Andalucía. La división de la derecha en Andalucía no produjo lo que están ahora vaticinando los señores del diario ABC y de otros, por cierto, tantos medios de comunicación. Irene Montero este fin de semana diciendo que el sistema económico actual es incompatible, de verdad, créanselo, con la vida. Escuchen. Tercera cosa, que es la que más incomoda de todas. El movimiento feminista está planteando con total rotundidad que este modelo económico es incompatible con la vida, que en este sistema económico no se puede vivir bien, no se puede. Informábamos acerca de la candidata de Podemos en Ávila, que había sido condenada a 30 años de prisión por asesinato. Este fin de semana otorgaba una entrevista al diario El Mundo, el compañero de esta señora, por aquel entonces, que también fue condenado por este crimen. Vamos a ver qué es lo que ha dicho, al acusado, por cierto, de mentir. Vamos a verlo. Habla el compañero de asesinato de la candidata de Podemos. Ella le dio los 2 primeros tiros y yo le rematé. Nos montamos una película diseñada por el abogado de su familia para exculparla. No entiendo qué necesidad ha tenido Pilar de meterse en política con el pasado que tiene. Está claro que sabía que esto iba a salir. Bueno, enseguida va a estar con nosotros Patricia Tenorio, nuestra compañera, antes del Gato al Agua, ahora del informativo, pero bueno, está en todos lados, está hasta en la redacción abierta de la tarde. Patricia Tenorio fue a cubrir el pasado viernes la huelga feminista
del 8M, la huelga feminista que se celebraba en muchísimas ciudades de España. En Madrid, sin duda, una asistencia multitudinaria. Hubo un momento de su conexión, estaba en ese momento entrando en directo con el informativo que presenta Alba Vila, en el que sufría, no me gusta emplear la verdad la palabra escrache, pero sufría el acoso o sufría un ataque por parte de un, no sé si era un señor o una señora porque no se le aprecia el rostro, pero durante esa conexión nuestra compañera Patricia Tenorio sufría, como ven, esta interrupción. Vean. Muy buenas noches, Alba. Pues mucha expectación ante esta huelga feminista del 8 de marzo, que como bien dices ha empezado en la Puerta de Atocha, una cabecera muy grande que llegaba hasta la Plaza de Neptuno. Hemos acompañado a esa cabecera que ha llegado hasta la Plaza de Cibeles, ha girado en Gran Vía y en estos momentos está camino de Plaza de España. Nosotros nos encontramos, como digo, en esta Gran Vía. Piden muchas cosas, entre otras que se achique esa brecha salarial, que se valore ese trabajo doméstico, piden una educación laica y pública. Hemos escuchado cánticos de todo tipo, como por ejemplo Manolo, Manolo, la cena te la haces tú solo, el reparto de tareas que se estudie en las escuelas, luego diréis que somos 5 o 6. Como veis, muchos cánticos, muchísima expectación aquí en Gran Vía en esta huelga de 8 de marzo. No nos dejan trabajar, no sé si nos estáis viendo, se han llevado mi papel, casi se lleva mi móvil. Bueno, como os decía, mucha expectación, pero también siempre hay gente que causa problemas y que nos molesta en nuestro trabajo, pero nosotros no haremos otra cosa que trabajar. Bueno, Patricia Tenorio, en primer lugar, enhorabuena por la templanza y la firmeza que demuestras cuando en un directo yo creo que es bastante incómodo que venga alguien a molestarte. Muchas gracias, Javier. La verdad que no sabía yo que iba a reaccionar tan bien, porque una cosa es verdad que cuando estás en un directo, pues no es que te transformes, pero tienes que tomar un papel diferente al que tú tienes, y yo habitualmente me considero una persona con poca templanza y con bastante nervio, entonces me sorprendí a mí misma de cómo reaccioné en ese momento, pero al fin y al cabo ahí actúa tu subconsciente, porque una vez que entras en una situación de nerviosismo o de que algo altera tus planes, yo creo que es tu subconsciente el que actúa, y yo actué así. Antes te he oído comentar si era un chico o una chica. Es una mujer, lleva un gorro negro y tiene 2 trenzas rubias. Tengo que decir que las protestas feministas, esta huelga del 8 de marzo del viernes, fue muy buena. Me pareció, yo que lo viví desde la cabecera de esa manifestación que empezaba en Neptuno, bueno, empezaba en Atocha, pero la cabecera era tan grande que llegaba hasta Neptuno, o sea, empezaron a andar desde Neptuno, que además hice una conexión en directo contigo, bueno, intentamos hacer unas cuantas, pero por las conexiones no podíamos hacer más, pero seguimos toda esa manifestación. Era un ambiente muy bueno, todo hay que decirlo. Había gente de todas las edades, me emocioné en ocasiones porque había gente de todas las edades, de todos los colores, de todas las formas, y vi algo más allá que lo que muchas veces las feministas radicales intentan transmitirnos. Yo como mujer sí me sentí un poco identificada pues quizá me veía con mi madre, con mi abuela, con mis hermanas, algo así, ¿no? El problema llegó cuando nos ponemos a hacer una conexión en directo y ya ven claramente yo parada con mi micrófono, una luz, que soy de Intereconomía, es cuando comienzan los problemas, cuando se empiezan a acercar a mí, y pues como ven por detrás me ponían carteles de pues las proclamas que suelen hacer siempre ellas, ¿no? ¿Para qué vamos a decirlo? Pero con carteles, con dibujos, y bueno, pues hasta gritaban, hacían cánticos en contra de Santiago Abascal, de la formación Vox. Hemos visto un cartel que había detrás de mí sobre ni Vox ni amo. Eso es. Y pues bueno, como que me gritaban al oído, me decían cosas, pero ya una vez en directo digo, bueno, se formalizarán, y así fue. Pero una vez entrada la conexión fue cuando de repente esta señora decidió cruzarse, empujó a Martín, nuestro cámara. De hecho intentaron desconectarle los cables por detrás, y al llevarse mi papel también se llevó mi móvil, lo que pasa que al finalmente conseguí recuperarlo. Una pena porque enturbia un poco ese buen ambiente de todas esas mujeres que se ha visto este fin de semana, que había, que de todas las clases, como digo, no solamente de un solo sector, de un feminismo radical, que no nos representan a todas las mujeres. Espero que no. No.
Porque de hecho también tengo que decirte, por las mañanas estuvimos en esta manifestación que estamos viendo. Te iba a preguntar, ¿esto es en Ciudad Universitaria? Eso es en Ciudad Universitaria. La manifestación que convocan las estudiantes. Eso es, una que manifestación representan a todas las estudiantes, que claro. nada tiene que ver con la manifestación de la tarde. Te diré por qué. Porque mi impresión fue que, aparte de que nos pusieron muchos problemas, tuvimos que quitar la esponjilla de Intereconomía, pusimos una negra, no nos dejaban grabarles. Nos decían que no teníamos derecho a grabarles y que necesitaban nuestro consentimiento por firmado. Entonces, había muchas que estaban tapadas, entonces les decíamos que entonces pues que se taparan, que estábamos en la vía pública, que estábamos ejerciendo nuestro derecho a trabajar y que de hecho, que luego ya seguro que querían verse en televisión o que al menos se han manifestado. Pues nada, todo problemas, que al final lo hicimos, los grabamos, sí, estamos en nuestro derecho, la que no quería salir se tapó y la que no pues salió. Era todo un poco más turbio por la mañana, no sé cómo calificarlo, tampoco quiero que suene mal, pero no me gustó mucho la manifestación de la mañana. Igual que te he hablado bien de la de la tarde, quizá porque la de la mañana, Patricia, había menos gente y por lo tanto había menos gente, convocaban esa marcha y controlaban más lo que allí sucedía. Había menos gente y las personas que habían, esas mujeres que habían, eran de un sector de la población que se veía claramente que eran de un sector de la población. Vamos a dejarlo ahí. Por la tarde eso no ocurría así. Por la mañana eran como un sindicato de estudiantes, pero eran chicas muy jovencitas. Mi impresión es que iban todas pues fumando, con la cerveza. No era tan serio como por la tarde, eso se vio que no era de la misma manera. Pues Patricia Tenorio, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia el viernes pasado, el 8M, en esa manifestación feminista. ¿Aprecias diferencias con la manifestación del año pasado? Porque luego también está ahí la guerra de las cifras, que si este año ha habido más gente, que si ha habido menos. Yo te diré que nunca he visto tanta gente junta, y ahí te lo dejo. Pues muchísimas gracias, Patricia. Nada, tío. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta está con nosotros David Felipe Arranz, que hace mucho tiempo que no viene a darnos algunas recomendaciones literarias. No se lo pierdan. David Felipe Arranz, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Escritor? ¿Cómo te quieres que te presente? Bueno, a mí lo de escritor siempre digo que me parece una categoría ya muy sublime. Yo soy un filólogo y periodista que no te quiero quitar galones. Que escribe libros. O sea que a lo mejor dentro de 50 años, pues igual sí. Pero bueno. Bueno, hoy vienes a recomendarnos 3 libros. El primero de ellos, El Kulterer, Thomas Bernhard. Yo la verdad que no conozco este autor. Bueno, vamos a ver si podemos hacer aquí un plano. De todas formas, tenemos imágenes de los 3 libros que vienes a presentarnos hoy, David. Vale. Bueno, Thomas Bernhard, Funambulista, ha publicado este inédito. Es muy importante porque habla de la relación de Thomas Bernhard, que es uno de las grandes figuras de la literatura austriaca, y un experto. Hablábamos antes a micrófono cerrado de los rusos. Sí, señor. Un experto en descender a los demonios interiores, querido. O sea, de hacer una autocrítica esencial al individuo, ¿no? Y aquí el Kulterer de este Thomas Bernhard, que nació en el año 31 en los Países Bajos, pero que se crió en Austria, en casa de los abuelos maternos, estuvo muy enfermo de los pulmones. Y este Kulterer de Thomas Bernhard es un personaje que, fíjate qué interesante, él vive toda su vida encerrado en una cárcel y cuando sale de la cárcel, oye, no sabe qué hacer, no sabe adaptarse, sale trastornado. Entonces, lo interesante Eso me recuerda, por cierto, a la película Cadena Perpetua. Por ejemplo, es decir, son personajes que han asumido tanto el vivir en el encierro permanente, que es adaptarse psicológicamente a ese extremo, a una cárcel larga, pues claro, luego te inhabilita un poco para hacer una vida normal, ¿no? Creo que el término que utiliza Morgan Freeman en Cadena Perpetua, cuando se entera de que un trabajador de prisión que ha estado, no sé, 50 años allí, que efectivamente pues se ha suicidado, el término que hoy emplea es que se había institucionalizado con la prisión. Su vida estaba ahí dentro. Pues fíjate, tiene mucho que ver con el Kulterer, y el nombre del Kulterer era el nombre de un amigo suyo, escritor, de Thomas Bernhard, que era Fabián Kulterer, que se enfadó mucho cuando le puso el nombre, porque bueno, Bernhard tenía esa ironía austriaca
un poco puñetera, porque resulta que Kulterer no había estado nunca en la cárcel. Y entonces cuando salió el libro dice, pero bueno, ¿cómo me haces esto? Que yo soy un hombre de bien, ¿no? Y el director de cine checo, Wojciech Gasny, le encarga a Thomas Bernhard, que insisto, él la relación que tuvo con el cine pues fue de crítico cinematográfico. Él hizo algunas críticas entre el año 52 y el año 55 y le gustaba el cine de los... Más que el cine de los grandes cineastas, el cine de las grandes estrellas de la época. Años 50, pues Kurt Jürgens, Karl-Heinz Bohm, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, que se hicieron muy famosos en España estos dos, Heinz Rühmann y Gerd Fröbe, por El Febo, de Ladislao Bajda, que es la novela del asesino de niñas, digamos la segunda película después de la que hizo Peter Lorre, del vampiro de Düsseldorf, la segunda de un asesino de niñas, ¿no? Y todo ese mundo a Thomas Bernhard, que es un mundo que comparte las oscuridades de los alemanes y también las comparte con las oscuridades que tenía él personalmente, ¿no? Bueno, comenzó siendo un relato, que era El cartero, y en 1963 fue una antología, En la linde de los árboles, y el juego está en que este Kulterer, porque a él le gusta mucho jugar con la realidad y la ficción, había sido editor del propio Thomas Bernhard. Total, que para que veáis un poco el personaje como es, esa especie de monólogo interior, os voy a leer un poco esto y luego vamos a ver un trocito de la adaptación cinematográfica checa que le hizo Wojciech Jasny, el checo Wojciech Jasny. No tenemos esas imágenes, lo adelanto, David Felipe. Ay, bueno, no pasa nada, bueno. Pero brevemente nos puedes... Te lo cuento, un mira, fragmento. para que veas un poco el Thomas Bernhard ahí en su esencia. Dice, cuanto más se acercaba el día de su puesta en libertad en el establecimiento penitenciario, tanto más temía el Kulterer volver con su mujer. Llevaba una existencia encerrada en sí misma y totalmente inadvertida por sus compañeros y pasaba su tiempo libre, que en el establecimiento era con frecuencia demasiado largo, escribiendo ocurrencias o, como él pensaba, pensamientos insignificantes de los que se ocupaba casi sin interrupción. Por aburrimiento y porque de otro modo hubiera tenido que desesperarse, leía con frecuencia por sí mismo historias y relatos breves por él imaginados. Es uno de esos personajes autorreferentes capaces de crear dentro de un espacio cerrado un universo de ficción que le logre salir del agobio de, vamos a decir, de estar en Chirona, ¿no? Así hablando en plata, ¿no? Y lo bonito de esta edición estupenda, inédita, como digo, en español, de Funambulista, es que contiene lo que va a ser el guión de la película, que es un larguísimo monólogo, que lo estáis viendo aquí, que es que no tiene interrupción, es todo seguido con el paso doble, y lo interpreta un austriaco que es Helmut Quadlinger, que por eso quería haber puesto la película, pero bueno, la pueden encontrar fácilmente, el Kulterer, en el cine. Y es un largo monólogo del tipo, en la cárcel, pues cómo se construye, vamos a decir, esa fortaleza interior, porque, hombre, una cárcel, un personaje que está rodeado de delincuentes, pues ya sabemos lo que pasa en las cárceles, sobre todo en la literatura, ¿no? Que lo difícil es sobrevivir dentro de la cárcel. O sea, si ya fuera es complicado, imagínate dentro. David Felipe, siguiente recomendación. Siguiente. Josep Pla y Miguel Delibes, El escritor y su territorio. Ahí creo estamos. que son dos de los grandes escritores españoles del 20. De mis favoritos. Delibes, bueno, yo reconozco que me he leído El camino, más no me he leído de Delibes. Bueno, todo lo de Delibes. Y de Pla, mucho artículo periodístico y también el advenimiento de la Segunda República. Claro. Su libro fundamental porque el señor Pla estaba en Madrid y tiene en ese libro, un poco como hacía Manuel Chávez Nogales, entrevistas de primer nivel con los líderes políticos de esa España del primer tercio del siglo XX. Eso es. Monárquicos, pero también republicanos. Eso es. Son dos personajes muy interesantes. Yo lo quería traer, lo ha publicado Silex. Son dos personajes muy interesantes porque tanto Josep Pla como Miguel Delibes fueron compañeros de catálogo de la editorial Destino. Y aquí lo bonito es ver cómo Josep Vergés hacía un poco de enlace entre Josep Pla y entre Miguel Delibes, ¿no? Ambos se conocían, ambos se admiraban muchísimo y en el año 2017 se dedicaron unas jornadas un poco de diálogo, vamos a decir, ¿por qué no?, en estos tiempos tan complicados, entre la literatura catalana
y la literatura castellana. Es decir, demostraron en este congreso que existía un diálogo muy por encima de las tendencias políticas, donde, curiosamente, en las cartas que se intercambian, Delibes dice: creo que tendríamos que mirar un poco a la literatura en lengua catalana, y Josep Pla dice: creo que tenemos que profundizar más en la literatura castellana. Esa historia tan bonita, ese diálogo entre escritores, lo hacen en este libro Pere Gimferrer, Valentí Puig, José Ramón González, que ha sido profesor mío en Valladolid, José Ramón González, que le mando un abrazo muy grande, Jordi Amat, y es curioso que Delibes se enfada porque Josep Pla, en el programa A Fondo, que dirigía Serrano Soler, dice, porque le pregunta Serrano Soler, dice: ¿usted a qué escritor contemporáneo admira? ¿Quién le merece tal? Entonces está hablando de varios, de Cela, no sé, bueno, de Cela tuvieron que censurarle porque Josep Pla se metió con Cela, y entonces dice Delibes, dice, bueno, de Delibes es más bien una literatura gris, ¿no? Y entonces es muy interesante, dice Delibes en un tono grisáceo. Bueno, claro, Delibes se cabreó y Josep Vergés le manda una carta y dice: querido Miguel, conociendo a Pla, sé que esto de que tienes un tono grisáceo, le dice, tú fíjate cómo lo arregla, dice, esto es un gran elogio para ti. Dice, viniendo de Josep Pla, es un gran elogio para ti. O sea, es bonito porque habla un poco de esa mediación editor. Es como si ahora, por los problemas que tenemos con Cataluña, tú imagínate que un árbitro político neutral pusiese orden. Pero en el mundo editorial, ¿no? Un tío de cultura. Bueno, pues este Siles había traído un fragmentito, no sé si lo tenemos de Delibes, tampoco lo tenemos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. En cualquier caso, es interesante también que este libro tiene un amplio anexo documental en el que se incluyen incluso los contratos que le hacía Miguel Delibes a Josep Pla, diciendo: quiero que escriba en el norte de Castilla. Fíjate qué carta tan bonita le manda Miguel Delibes en el año 68 a Josep Pla. Dice: ahora tengo un enorme interés en que usted colabore en el norte de Castilla, vinculado a una sociedad de diarios independientes que hemos creado con Heraldo de Aragón, Faro de Vigo, Correo Español, La Voz de Asturias, tal. Si a usted le parece bien, dice, le ruego unas líneas indicándome sus honorarios. Ahora no, ahora van y te dicen: oye, esto son tanto, no me indiques tus honorarios, ¿no? Tanto la pieza. Esto es tanto lo la tomas, pieza o lo dejas. y se ha acabado, ¿no? Con lo cual, la admiración de estos dos personajes, maravillosísima. Dos gigantes, ¿eh? Dos gigantes. De la literatura y también del periodismo español. Del periodismo. Comparten... También cultivaron periodismo y... Claro, Javi, comparten esa visión que ya hemos hablado en el programa de cuando el periodismo bien hecho se convierte en literatura, es decir, pues oye, estas prisas de la inmediatez... Hombre, ningún profesor de periodismo en la facultad te dirá eso, ¿eh? Yo sí lo digo, la mayoría de los que yo tuve, demasiado ortodoxos, no se puede hacer literatura en el periodismo. Yo sí que lo digo. Las 5 W y demás... Nada, demasiados dogmas, ¿no? Para un escritor. Señores compañeros profesores que recomienden esas cosas, me parece un desastre. O sea, hay que recrearse en la prosa. Hay que escribir bien. Hay que escribir bien, hay que buscar la metáfora, hay que buscar imágenes evocadoras, porque el lector se crea un espacio con tu palabra. O sea, el lector no está allí cuando transcurren los hechos, y ahí nace toda una corriente que tú sabes muy bien que empieza con Larra y que en Estados Unidos pega un zambombazo con el nuevo periodismo para que digan estos profesores que Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, Guy Talese no son unos maestros, pero claro que son unos maestros. Y Delibes, la gracia que tiene es efectivamente convertir el periodismo en literatura, y Josep Pla también. Es decir, la crónica sería una evolución del periodismo hacia la literatura. Nos queda el tercer libro, pero yo creo que ya me voy a decantar sí o sí por este segundo. Este te ha gustado, seguro, ¿no? Sin que me cuentes el tercero. Pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho esta poética de lo cotidiano, que compara, por ejemplo, Francesc Montero. Hay un libro que es La calle estrecha, de Josep Pla, y El camino, de Miguel Delibes, y es un poco como en esas décadas de la posguerra, dos grandes periodistas y escritores consiguen alcanzar una altísima categoría literaria
dos obras distintas, un mismo momento, una misma época y un exquisito ejercicio de literatura comparada. Entonces, para que los telespectadores, Josep Pla y Miguel Delibes, El escritor y su territorio en Sílex, para ir descubriendo los autores. Recomendación hecha. El tercer libro, David. Esto es un bombazo. Y ahora, es un bombazo, mira, es de Kyle Harper, lo ha publicado la editorial Crítica, a ver si ahí se ve. Y es muy gracioso porque de este tampoco tenemos imagen. A mí me inquieta decir el antetítulo, Cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio. ¿Cambio climático? Sí. El fatal destino de Roma, de Kyle Harper. Bueno, ahí lo tenéis en Crítica. ¿Qué es interesante de este libro que no lo había hecho nunca nadie? Bueno, hay que decir que Kyle Harper es profesor, vicepresidente, rector del Departamento de Letras Clásicas de la Universidad de Oklahoma, y dice que, y esta es la tesis que nadie había desarrollado porque te hace un estudio climático de los años de la caída del Imperio Romano, que es lo interesante del libro, que las derrotas en el campo de la batalla y las intrigas políticas no fueron los únicos factores que dieron al traste con el Imperio Romano. ¿Cuáles fueron los grandes enemigos según este hombre? Los gérmenes, señoras y señores. Los gérmenes, dice, fueron más mortíferos que los germanos, que los godos, que la propia corrupción, y fueron muy decisivos. Entonces, habla de un montón de plagas, de enfermedades. Dice, por ejemplo, dice, las claves que permitieron una ciudad tan grande como Roma, tenías, fíjate, año, él la sitúa ya, el inicio de la caída del Imperio Romano, año 400 después de Cristo. 28 bibliotecas, 19 acueductos, 2 circos, 37 puentes, 423 barrios. Y atención, la Roma de la época, 46 burdeles. Oiga, por favor, pero esto es una ciudad próspera. Y 144 letrinas públicas. Hay una taxonomía de lo desarrollada que estaba la Roma. ¿Qué pasa? Que la naturaleza no se puede dominar, queridos amigos. Y estamos en el siglo XXI y todavía resulta que cuando hay un tifón, hay un huracán o hay un terremoto... Por supuesto, eso es ley de vida. Eso es ley de vida, o sea, da igual. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el primer golpe fue la llamada peste antonina, en el año 165, que fue una devastadora pandemia que costó, que no se cuenta, al Imperio Romano 5 millones de vidas, Javi. 5 millones de vidas de romanos derrotadas por los gérmenes. Bastante más muertes, por cierto, que las que causó la gripe española en el descubrimiento de América entre los indios. Pues 5 millones de vidas, ¿qué te parece? Y luego, después de esta gripe antonina, una concatenación de sequías y pestilencias. Si eso no fuera poco, un siglo después, la peste bubónica, todas las rutas del Imperio Romano en poder de la peste bubónica, la llegada de una pequeña edad de hielo. Os había traído antes un fragmento lo vamos a poner, ¿no? de la caída del Imperio Romano, vale. Pero quiero recomendar a los telespectadores que vean el factor climático en la versión de Anthony Mann de la caída del Imperio Romano. Si tú te acuerdas, Javi, empieza con unas nieves tremendas que están diezmando a las tropas. Y viene consignado aquí en el libro de Kyle Harper, fíjate, unas curvas climáticas espectaculares. El óptico climático romano lo llama. El tío ha hecho unas curvas climáticas de los días lluviosos al mes en Roma, los mecanismos climáticos globales y el Imperio Romano. Es un estudio, pues, de un auténtico historiador de la meteorología y de historiador de los gérmenes. O sea que el cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio, el fatal destino de Roma, de Kyle Harper, en Crítica, ofrece un poco ese lado desconocido de cómo el germen también contribuyó con la caída del Imperio Romano. Pues David Felipe Arán, muchísimas gracias por las 3 recomendaciones. Que se protegen de los gérmenes, ¿no? Yo, sin duda, pero yo me quedo con Delibes. Y Josep Pla, ya sabía. Sí o sí. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Pepe García Saavedra para analizarnos, comentarnos cómo ha sido hoy, cómo se ha desarrollado el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra los líderes golpistas, los políticos catalanes que convocaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No se lo pierdan.
Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones, las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy, un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Cuarta semana en el Tribunal Supremo, ese juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes, Javi. Ya la semana pasada, los últimos días, desfilaban los responsables policiales. El señor Joan Castellví, fue comisario de información de los Mossos d'Esquadra. Hoy ha estado por la mañana, si no me equivoco, Emili Quevedo, que fue el responsable de planificación de seguridad de los Mossos. Por la tarde ha llegado el turno de Albert Planas, jefe de producción de Unipos en Cataluña y también en Baleares. Entiendo que a nivel informativo, Pepe, la semana pasada yo al menos celebré el hecho de encontrarme con los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional dando titulares, pero no por el hecho de dar titulares, sino contando de verdad lo que ocurrió en la jornada del 1 de octubre, porque la declaración de Zoido, de Sáenz de Santa María, de Rajoy fue la de echar balones fuera y eludir cualquier tipo de responsabilidad. A mí eso me parece muy grave. Sí, por fin alguien efectivamente asumía responsabilidades y también es verdad que era la gente que estaba en el meollo, la que diseñó efectivamente ese operativo de seguridad, la que decía dónde tenían que ir a los agentes y cómo tenían que actuar, y efectivamente los que al fin y al cabo tenían responsabilidad. Hoy, como decías, a primero de la mañana, sí, pero justo antes ha estado Castellví, que su declaración del jueves pasado fue interrumpida porque quedaban todas las defensas todavía para preguntar. Y bueno, ha habido varias contradicciones que sabes muy bien, Javi, como todos nuestros espectadores, que hay que decir, si eres testigo en un juicio tienes que decir la verdad y nada más que la verdad. Y hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, el jueves aseguró que en el operativo, en el diseño que tenían, él reconoció que había riesgos, grandes riesgos de problemas de seguridad y de violencia el 1 de octubre. Sin embargo, hoy ha matizado bastante esta declaración y ha dicho que no se preveían riesgos violentos en un principio, cosa que es totalmente diferente a lo que había dicho antes. Y sí que ha matizado un poco el tema de la violencia, pero luego, como decías, ha llegado Emili Quevedo y ha vuelto otra vez al mismo cauce. Además, este señor está procesado en Barcelona por desobediencia, están investigando el 1 de octubre, ese juzgado 13 que te digo yo siempre que hay que estar muy atentos porque ahí está saliendo la chicha de verdad de lo que ocurrió el 1 de octubre. Este señor está imputado por desobediencia y el juez Marchena le ha dado la oportunidad de declarar o no declarar porque podría perjudicar sus intereses. Y efectivamente, pues el señor Quevedo ha seguido la tesis inicial de Castellví y ha apostado por ese riesgo de violencia que hubo el 1 de octubre y ha hablado ya no solo de una reunión con Puigdemont, Junqueras y el exconsejero Forn, sino ha hablado de dos, concretamente el 26 y el 28 de septiembre, en vísperas del referéndum ilegal, en el que les pidió por favor que desconvocasen ese referéndum porque había riesgo serio de violencia.
y como también explicó Castelví, pues el señor Puigdemont hizo caso omiso a estas advertencias y siguió adelante con el referéndum, Javi. Vamos a ver al que fuera responsable de seguridad de los Mossos de Escuadra, el señor Emili Quevedo. De lo que yo recuerdo es que para la salida de la letrada de la Administración de Justicia se intentó arbitrar un pasillo de salida por la Rambla Cataluña y luego se arbitró una salida por la parte superior del edificio de la Consellería de Economía. El señor Forn hacía público pues, que el Cuerpo de Mossos de Escuadra el día 1 de octubre se comportaría de la misma forma que una jornada electoral al uso, normal, y eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad. Porque no. ¿Por qué? Porque le parecía incompatible con sus cometidos. Obviamente. No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida. Pues veíamos a Emili Quevedo. Pepe. Sí. Ha dicho una cosa bastante importante porque últimamente estamos viendo en el juicio, sobre todo los Jordis y las defensas de los Jordis, que estaban centrándose en que se hizo un pasillo el 20 de septiembre de civiles para que saliera la secretaria judicial, que como contó la semana pasada tuvo que acabar saliendo por el tejado al teatro de al lado. La Consejería de Economía. Efectivamente, el 20 de septiembre. Pues claro, este señor de los Mossos de Escuadra ha dicho, pero vamos a ver, es que porque ¿cómo que un pasillo de civiles? El pasillo lo tendrán que hacer los agentes de la policía y que ya pues la señora o la comitiva judicial salgan por ahí. Y claro, es que eso tienen bastante razón, pero ¿qué civiles haciendo un pasillo en toda la aglomeración? No, tendrán que ser policías. Pepe, ¿qué nos espera esta semana en el Supremo como plato estrella? Esta semana está un poco más aburridilla, después de la verdad que jornadas que tuvimos bastante intensas. Esta tarde han estado los responsables de Unipost, ha estado por ejemplo el señor Francisco José Fuentes, que es el jefe de Unipost, por así decirlo, que bueno, ha protagonizado la verdad que un relato totalmente surrealista en el que pues, dice que le llegaron de repente unos palés con albaranes, o sea, sin albarán, y que por eso no los tramitó, que venían con el logo de la Generalitat, que le llamó un tal Toni, que se presentaba como alguien de la Generalitat, que le dijo que iba a llegar todo esto, y que finalmente no... Bueno, y también otra cosa que ha contado, surrealista, claro, Consuelo Madrigal, la fiscal, estaba con una cara, la verdad, con los ojos que se salían de las cuencas porque no entendía absolutamente nada. Este señor dice que es que la llegada de los palés con estas certificaciones para el 1 de octubre, llegó un señor, les llamó, el tal Toni, y les dijo, oye, veniros a este bar, no a la sede, voy a llevar la furgoneta, traeros vosotros la vuestra y hago los palés, os los meto de mi furgoneta a la vuestra. Y claro, le dice la señora Madrigal, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Y esto era una práctica habitual de la empresa, ustedes recogían así los palés y dice, no, la verdad que no lo solíamos hacer, pero esta vez lo hicimos así. Y esta semana sí, va a haber sobre todo policías y guardias civiles que estuvieron allí tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre. Pepe, ¿qué te parece lo de Junqueras en la lista de Esquerra Republicana, Puigdemont también, yendo... Bueno, Puigdemont lo tiene bastante fastidiado porque... Bueno, él no puede en realidad. Hombre, poder puede, lo que pasa es que si quiere tomar posesión tiene que venirse a Madrid a la Junta Electoral Central. Y tú no lo ves en Madrid, ¿no? Cogiendo el avión. Yo no, pero bueno, también te digo una cosa, la semana pasada se pusieron todos los independentistas a rajar lo más grande y atacar a Manuel Castelví por decir la verdad. Y yo decía, y creo que lo dije aquí, que me parece surrealista que estén atacando a este señor porque se está limitando a hacer lo que tiene que hacer en un juicio y no a los líderes independentistas que al final les tuvieron engañados. Puigdemont, cuando se presentó a las últimas catalanas, que ya se había fugado, dijo que volvería para ser el presidente de la Generalitat. ¿Ha vuelto? No. Ahora les está diciendo que cuando sean las elecciones europeas y sea el candidato va a venir a recoger el acta. ¿Volverá? No sé qué me da que no. Entonces, bueno, la gente al final, claro, el voto suyo y puede hacer lo que le da la gana. Pero ya se lo dijo aquel mozo, la República no sois idiotas. Entonces, a ver si se dan de cuenta ya algunos de una vez. ¿Tú no ves a Puigdemont arrepintiéndose? No, hombre, por favor. En un ejercicio de hombría, me voy a presentar ante la justicia española. Recuerda, Pepe, que la señora Forcadell, en prisión,
una compañera de celda Sí, que están habría hartitos filtrado que la propia Forcadell y otros que están siendo juzgados en el Supremo, que están hartos de Puigdemont, al que consideran un traidor de tomo y lomo. Mira, dos cosas muy rápidas, para que veas el perfil de esta gente. Ana Gabriel está también, según ella, en el exilio en Suiza. Esta señora no sé por qué está en Suiza, porque contra ella solo pesa un delito de desobediencia, que lo único que va a acarrear eso va a ser una multa, no va a entrar a la cárcel ni hay una orden de detención contra ella. Pero bueno, queda muy bien el relato del mártir. Y la segunda cosa relativa a Puigdemont es eso, es que este señor está engañando continuamente a los responsables y efectivamente, a los responsables, no a los votantes, perdón, y efectivamente hay muchos compañeros de golpe que están en contra de él. Y también te voy a decir, lo que me parece a mí bastante llamativo, por no poner otro calificativo más vulgar, es que este señor siga paseándose de país en país, que siga contando las mentiras que le da la gana y que esté un juicio aquí desarrollándose y él por ahí. Y que los que dicen que la intentona golpista esta se ha parado, que lean hoy El Confidencial, por ejemplo, en el que se está viendo cómo se está montando una estructura también paralela vía digital, porque ahora el golpe va a ser vía digital, en el que se va a hacer una votación de una constitución para la supuesta República Catalana. A ver si alguien ya, por favor, en Moncloa o no sé dónde tiene que ser ya, que ponga un poco de orden y que a ver si paran esto ya de una vez. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias. Pues muchas Como gracias, siempre, Javi. analizando todo lo que acontece en el Tribunal Supremo en ese juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre del año 2017. Enseguida va a estar con nosotros Patricia Malagón. ¿Quién es Patricia Malagón? Periodista y miembro del Consejo de Dirección del Club de los Viernes. Va a analizar, va a desmontar todo el chiringuito feminista, todas las reclamaciones surrealistas del 8M, ese manifiesto que publicaban para, en fin, salir a las calles el pasado viernes, la brecha salarial, la discriminación de la mujer en el mundo empresarial, todo eso lo va a analizar Patricia Malagón. Ahora vamos a recordarles que Alicia Rubio mañana va a ofrecer una conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía. Ahí lo están viendo, bajo el título El adoctrinamiento inconsciente hacia nuestros pequeños. Será mañana, martes 12 de marzo a las 6 de la tarde. Recuerdo que todos ustedes se pueden apuntar a través del número de teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 24 64, o también a través de la dirección de correo electrónico club@intereconomia.eu. Patricia Malagón, muy bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, son muchos los dogmas, los mantras que hemos escuchado en las últimas semanas a propósito de esa huelga feminista. Sí. La brecha salarial, sin duda, yo creo que se lleva la palma, sin demostrar absolutamente nada, lo repetían una y otra vez en distintos medios de comunicación, la brecha salarial, pero dejaban fuera factores, bajo mi punto de vista, decisivos, como el hecho de que las mujeres solicitan la reducción de jornada hasta 7 veces más que los hombres. Ahí es un factor que yo creo que puede explicar, por ejemplo, lo que ellos entienden como brecha salarial. Hacen una estimación en términos absolutos, ¿no? Cogen el salario medio de los hombres y el de las mujeres. También dejan fuera, por ejemplo, el hecho de que más mujeres se dediquen a otros sectores. Porque si hay sectores donde se paga mejor y si la mayoría son hombres los que se dedican a esos sectores, claro que en términos absolutos el sueldo medio del hombre va a ser más alto que el sueldo medio de una mujer. El feminismo realmente se tiene que entender de dos maneras. Por un lado está el feminismo, que es la definición normal, yo creo que la integral, que es la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer, pero el feminismo actual, como dice Antonio Escotado, es una forma nueva de neomarxismo y neocomunismo. Entonces usa todas estas, yo diría, falacias, mitos, para intentar de nuevo socavar pues, la libertad individual y la libertad de empresa. Lo de la brecha salarial, realmente ellas hablan de un 25%, o una cifra muy próxima al 25%, que las mujeres hablan incluso, dicen como mantra, que las mujeres trabajamos 81 días gratis al año. Es una de sus frases que llaman sus leitmotiv, son buenos en el lenguaje directo, la verdad. En la propaganda. En la propaganda son buenos, eso hay que reconocérselo. Pero realmente la brecha salarial, en el momento que pones a analizar las horas trabajadas entre hombres y mujeres, ya encuentras la primera explicación, y es que
aquí lo tengo apuntado en el último informe del Instituto Juan de Mariana, del total de ocupados, el 24,2% de los puestos del total de ocupados son de jornada parcial y son ocupados por mujeres, mientras que el 7% son ocupados por hombres. Allá tenemos que se trabajan menos horas. Sobre todo surge a partir de tener el primer hijo. A partir de tener el primer hijo, las mujeres tienden también por las políticas de conciliación familiar, que a la vez incentivan que sean las mujeres las que soliciten estas jornadas reducidas, pues se trabajen menos horas en el cómputo global, que es un dato que no se destaca. Y luego, por otro lado, como bien has dicho, está el tema sectorial. Como bien es sabido o es sabido por todos, los salarios más altos están en el sector científico, en el sector de las ingenierías, en el sector tecnológico y en el financiero, que son sectores más ocupados por los varones. Entonces, ahí ya tienes dos motivos que explican la brecha salarial. No es una cuestión de que las mujeres estemos más discriminadas por el hecho de ser mujeres, porque además esto es ilegal en la legislación española. Lo recoge la Constitución y una ley del año 1980. Exactamente, es totalmente ilegal. De hecho, el año pasado, solamente de todos los casos que se abren y expedientes, solo hubo 1.200 casos abiertos por posible discriminación de género, y de esos 1.200 solo un 1% hubo sanciones, que oye, bien impuestas están porque nunca se puede consentir la discriminación, pero es un dato irrisorio. Patricia, quiero que veamos ahora uno de los momentos estelares de la pasada huelga del 8 de marzo. Yo creo que has apuntado con bastante acierto que esto es posmarxismo o neomarxismo, como lo queramos llamar, porque luego vamos viendo que en este amplísimo movimiento feminista hay luchas internas. Están por un lado las feministas extranjeras, racializadas, se hacen llamar ellas, y claro, está mucho más oprimida una mujer extranjera por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser extranjera, siempre digo desde el punto de vista feminista, que una madrileña, una española blanca, que además sea heterosexual y no homosexual. Pues esto es lo que ocurría, una discusión en plena manifestación el pasado 8 de marzo, viernes, en Madrid. Unas señoritas extranjeras echaban literalmente a unas españolas de la manifestación. Vean. Este espacio es del bloque racializado. ¿Eres racializado? No. Fuera de aquí. Verdaderamente lamentable, ahí lo estaban viendo, en las peleas internas que al final pues se dan dentro de este movimiento feminista, después también dentro de este magma progre, esas peleas internas, porque al final a lo que conduce toda la ideología de género es a una locura interminable de a ver quién está más oprimido, y en este caso, bueno, mujer, extranjera, y no te quiero decir ya si encima fuese lesbiana, triplemente oprimida estaría. Entonces, claro, ahí pasa una mujer blanca heterosexual, se tiene automáticamente que marchar por opresora, entiendo. Sí, a mí me gustaría destacar en este punto que el movimiento feminista está siendo, a mi juicio, bastante cobarde en el sentido de que las batallas importantes no las está librando. Ahora mismo hay un grupo de feministas que personalmente tienen todo mi apoyo en Irán, que están saliendo a la calle y jugándose literalmente la vida para luchar contra una ley que obliga a las mujeres a salir con velo a la calle. Y entonces no entiendo que se silencie o que no se le dé el bombo que eso sí que merece. Igual que aquí, no digo ya simplemente en Irán o la etnia gitana en España, ¿no? Deberían de librar esas batallas, ¿no? Más que luchar por quién está más oprimida o por acaparar más titulares y todo lo demás. Bueno, también dentro de este mundo feminista hablas y haces muy bien porque dejan fuera a esas mujeres que sin duda sufren discriminación en las sociedades islámicas. En Irán, por ejemplo, apedrean públicamente a la mujer que sea adúltera y cuelgan de una horca a la persona que sea homosexual y que haya tenido relaciones homosexuales, pues ese merece morir en Irán y en otros países también de la órbita musulmana. No vamos a ver jamás
a los señores LGTBI, a todos estos colectivos subvencionadísimos españoles, hablar de esas personas que realmente sufren y que merecerían y merecen todo el respaldo. Yo quería hacerte una pregunta, Patricia, acerca de si consideras una brecha, yo al menos sí lo considero, la brecha de la maternidad. No se discriminan tanto que mujer, pero sí tanto que madre. ¿Cuál debería ser el papel del Estado? Que en el ámbito privado, por ejemplo, en ocasiones, tampoco es que suceda siempre, pero se pregunta a la mujer, bueno, en una entrevista de trabajo, ¿se va usted a quedar embarazada? ¿Tiene usted pensado tener hijos en corto plazo? Este tipo de cuestiones yo creo que sí deben ser tratadas, pero qué casualidad, no estaban dentro del manifiesto. Hablan del capitalismo, de la opresión, en fin, de que el hombre ocupa todos los puestos de la judicatura, sí, justicia patriarcal, etcétera, pero no hablan de esa brecha que, desde mi punto de vista, digo, Patricia, no tienes por qué compartirlo, para mí sí que existe, que es la maternidad. Bueno, es cierto estadísticamente que a partir de tener el primer hijo, como hemos dicho, la mujer empieza a trabajar menos horas, pero yo creo que esto es una cuestión puramente cultural y que irá evolucionando. Esto no lo van a cambiar leyes ni manifestaciones, esto lo va a cambiar generación tras generación, porque actualmente es cierto que cuando se tiene el primer hijo, también por las políticas de conciliación, insisto, que es el propio incentivo perverso, la que lleva a que las mujeres sean las que pidan la jornada reducida, pero lo hacen también libremente. Al fin y al cabo, yo creo que dentro de unos años, por propia evolución, la sociedad habrá más igualdad en este punto y habrá más jornadas reducidas también para hombres que para mujeres, pero también es necesario que la ley dé los mismos beneficios a los hombres que a las mujeres, no que incentive más a las mujeres a la hora de perder la jornada reducida por maternidad. Patricia, perteneces al Club de los Viernes. Sí. El Club de los Viernes se define como liberal. Yo creo que en esto no hay ningún tipo de dudas. Entonces yo te quería preguntar ahora, ¿qué es eso del feminismo liberal que está haciendo bandera Ciudadanos? Muchos creemos que de una manera oportunista se quiere apuntar al feminismo, pero me desmarco porque, claro, ¿cómo voy a respaldar este manifiesto que es una locura, de arriba abajo? ¿Qué es esto del feminismo liberal? Bueno, yo quiero entender, porque como cada vez se catalogan cosas más distintas, y plus igual en los géneros sexuales y tal, cada vez hay... Quiero entender que es la defensa del feminismo sin caer en el neomarxismo y en el neocomunismo, como es el manifiesto del 8 de marzo, porque no quiero tampoco dejar pasar por alto gloriosas frases que tiene este manifiesto, que hablan de la defensa de la banca pública, de la gestión de los recursos de manera colectiva, o sea, puramente un manifiesto que bien podría ser recogido en el programa político de Podemos. Entonces, claro, lógicamente, si Ciudadanos sale a la calle, no va a poder, sería incongruente y contradictorio que respaldara un manifiesto con todas estas cosas. Entonces, feminismo liberal puede ser la defensa de la igualdad entre hombre y mujer dentro del capitalismo. Realmente dentro del feminismo siempre ha habido muchas variantes. Lo que pasa es que ahora digamos que la izquierda ha copado y se ha hecho con el feminismo, porque la izquierda necesita siempre tener una confrontación, ya sea ricos contra pobres, la casta contra la clase dirigente. Necesita enfrentar a la sociedad de alguna manera, y yo creo que este es su último caballo de batalla, ¿no? Digamos, el feminismo. Pero realmente es una manera electoralista, ¿no? Y el feminismo liberal, pues yo quiero entender que es la defensa de la igualdad sin caer en el anticapitalismo. No sé si tenemos las imágenes en las que aparece Begoña Gómez, la mujer, la señora del presidente del gobierno en funciones. El pasado viernes, ella, al igual que ministras del Ejecutivo, acudían a la manifestación feminista del 8M, hablaban del patriarcado, hablaban de esa brecha salarial. Arriba las mujeres, abajo el patriarcado. Que esto lo diga una señora que ha sido colocada por su marido, presidente del gobierno, en el Instituto de Empresa, a razón de 6.000 euros mensuales. Ella hablando de lo malo que es el mundo de los hombres. Vean. No se ven las banderas del PP. ¿Dónde están? No se ven las banderas del PP. Bueno, aquí en concreto estaban mencionando que dónde estaban las banderas del PP, pero hay un momento en el que estaban pegando saltos literalmente las ministras, señora Carmen Calvo, Celaá, yo creo, con algo más de pudor, y la propia Begoña Gómez hablando de la brecha salarial,
abajo el patriarcado. Una señora que ha sido directamente puesta a dedo por su marido, el presidente del gobierno, en el Instituto de Empresa para cobrar 6.000 euros al mes. Eso sí que es una brecha salarial, pero de verdad. Bueno, realmente si nos fijamos en todo lo que ha hecho este gobierno, es puro marketing. Se ha enfocado mucho al marketing, desde las fotos de Pedro Sánchez dentro del avión, esa imagen, queriendo compararse un poco con las imágenes presidenciales de Obama. Ha querido copiar mucho ese estilo americano, le ha quedado fatal, todo hay que decirlo, pero es cierto que este gobierno se ha basado mucho en el marketing, entonces es lógico también verlas ahí, llevar esas banderas y ¿qué está de moda? El feminismo, porque para mí es una moda, es una lucha que viene desde el siglo XIX, que es muy justa y muy reivindicativa y que en su momento tuvo su razón de ser y que ahora lo sigue teniendo su razón de ser, sobre todo en sociedades más oprimidas, pero ahora realmente esto es, digamos, en gran medida puro marketing. La punta de lanza es marketing, por supuesto, Patricia, pero yo creo además que es la punta de lanza de la izquierda. La izquierda ya no moviliza en las calles, como antiguamente. La única marca, el único asunto, el único tema con el que de verdad puede hacer catapulta hasta el gobierno es el tema feminista. Este 8M, yo creo que una de las razones además que explican que Sánchez al final, más allá de que el Congreso no sacara adelante sus presupuestos generales del Estado, pero una de las razones que le hacen a Sánchez adelantar elecciones a abril es precisamente el 8M. La izquierda en la calle, otra vez tomando la iniciativa, otra vez la izquierda saliendo de los medios de comunicación y dibujando un panorama que yo creo que va a ser prácticamente el eje de la campaña de Podemos y del Partido Socialista, uno al menos de los ejes más importantes, el de dibujar una España en la que como ganen Vox, Ciudadanos y Partido Popular, bueno, va a ser el fin de las mujeres. Eso va a ser el fin de las mujeres. Eso es lo que en el fondo están tratando de esbozar tanto Partido Socialista como Podemos. Sí, bueno, ya lo he dejado caer antes un poco. La izquierda necesita siempre la confrontación social, necesita enfrentar a la clase dirigente con la clase obrera, necesita un caballo de batalla, digamos, necesita que haya movimiento en la calle. Y cuando sucedió todos los tiempos de la crisis, pues era la banca el motivo. De hecho, en el 15M llegaron a vetar una pancarta feminista porque decían que ese asunto no tocaba, que era algo del pasado. Ahora hay que fijarse de qué se están sirviendo. Y bueno, yo creo que es simplemente una moda, no solamente en España, es una moda que está a nivel occidental, con el Me Too y todos estos movimientos desde Estados Unidos y en toda Europa. Y es, pues eso, su caballo de batalla. Entonces, ¿cómo luchar contra el PP, Vox y Ciudadanos? Por economía no pueden luchar. Por otras cosas ya no pueden luchar, porque son debates ya caducos que la gente ni cae en ellos. Les queda el feminismo y yo creo que van a poner allí, digamos, toda su apuesta. Patricia, ¿qué es para ti el heteropatriarcado? Este término que tanto se emplea y que mucha gente pues, no comprende, no entiende qué es esto del heteropatriarcado. Para mí es cuando veo la foto de un padre, la madre y los hijos de la mano. Eso es el heteropatriarcado, digo yo. Sí, vamos, ellas definen el heteropatriarcado como el sistema actual que es leyes y tanto las leyes y la cultura asimilada en la conformación de la familia y de parejas heterosexuales, ¿no? Para ellas es eso el heteropatriarcado. Digamos que es un concepto que hace 5 años solamente estaba en los libros de sociología, que apenas salía de las universidades, pero ahora es algo extendido, ¿no? Y es como una manera, es el fruto del heteropatriarcado. Le llaman así al sistema actual de lo que ha sido toda la vida, pues las familias y el tema de tener hijos. Pues eso para ellas es el heteropatriarcado. El romper con el heteropatriarcado es romper un poco con ese molde que hay de la familia clásica, ¿no? La familia natural. Sí. Uno de los puntos que a mí me llamó más la atención de ese manifiesto del 8 de marzo, te lo voy a leer, Patricia: subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. O sea, ligan las tres cosas: mundo heteropatriarcal, racismo y neoliberalismo. Sí, neoliberalismo lo emplean varias veces, neoliberalismo salvaje, anticapitalismo, y al final no se dan cuenta de una cosa fundamental, o no se quieren dar cuenta, porque al final es un movimiento copado por la izquierda, que el capitalismo es el sistema que más ha hecho por la mujer a lo largo de la historia. Desde que el capitalismo se instaura en el siglo XIX, y con la revolución industrial, es cuando la mujer se emancipa de verdad, empieza a entrar en el mercado laboral, y gracias a entrar al mercado laboral puede independizarse
y ya no es dependiente ni de su padre ni de su marido. Ahora es ella la que decide, y esto es gracias al capitalismo y gracias a la expansión de este sistema, pero es más todavía. Hay varios índices y varios estudios de PVC, por ejemplo, y del índice de libertad económica, y otro estudio que es Mujeres, Paz y Defensa. Todo esto relaciona que a mayor libertad económica la mujer es donde mejor vive, o sea, en un país con mayor libertad económica. Ofrecimos aquí algunos datos el pasado viernes. España es el 5º país del mundo donde más segura se va a encontrar una mujer, más posibilidad de hacer un buen puesto de trabajo, de no ser agredida. Son cosas que se dejan fuera, obviamente, adrede, estas señoras feministas que tratan de, bueno, por un lado, que su discurso cale entre la sociedad y por otro lado de lograr subvenciones. Vimos en Andalucía lo que sucedía. De todo el dinero que la Junta de Andalucía del PSOE de Susana Díaz destinaba a políticas de género, el 97% era para chiringuitos feministas, para asociaciones de no hacer absolutamente nada, de estar ahí puestos a dedo por el poder para que luego el día de las elecciones me votes. Y luego el 3%, solo el 3%, a las mujeres maltratadas. Todo el peso y toda la ayuda del Estado debería estar respaldando a las mujeres maltratadas y no a crear de forma paralela pues todos estos entramados, como digo, para respaldar al poder. Patricia Malagón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. En unos minutos vamos a analizar con Xavier Horcajo la última aventura profesional de Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del Gobierno. Antes vamos a ver las declaraciones de Rocío Monasterio, una de las líderes de Vox, que por supuesto no respaldaba el manifiesto del 8M y la manifestación y todos los postulados del feminismo. Esto decía Rocío Monasterio sobre el feminismo. No estar trabajando 6 meses al año, no llegar a casa y ver a nuestros niños dormidos porque llegamos tardísimo. Pero claro, es que trabajamos muchas horas porque tenemos que pagar muchos impuestos para pagar los aquelarres estos, las fiestecitas por la Gran Vía de género. Que se dejen de festejar, o que festejen lo que quieran, pero que se pongan a trabajar y que nos bajen los impuestos. Seguimos en la reacción abierta de la tarde, 7:28. Xavier Horcajo, muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal está usted? Muy bien, aquí estamos, a punto de pulso económico. Pulso económico, te vas a ir en un ratito, sí, en un porque empiezas a las 8 todos los días, recordamos, de lunes a viernes, de 8 a 8:30, el mejor análisis, toda la información de la actualidad económica. Hoy Xavier Horcajo viene a contarnos la última aventura de Soraya Sáenz de Santamaría, en tono profesional. Estuvo, bueno, reuniéndose hace no mucho tiempo con Juan Luis Cebrián, que es uno de los peces gordos del grupo Prisa, presidente. Bueno, ahí se les vio midiéndole, testando si ella volviese a la política, si iba a recibir el apoyo de Prisa. Parece que esa vuelta de Soraya no va a ser inmediata y de momento se incorpora al bufete Cuatro Casas. Yo creo que su posibilidad en la política iría pegada a un fracaso de Pablo Casado. Eso no hay que descartarlo todavía. Vamos a ver si eso pasa o no, pero lo veo bastante improbable. Aún en el caso de que se produjera el fracaso, no creo yo que mirasen hacia atrás y buscaran a Soraya, la del PP, como decía ella de sí misma. ¿Os acordáis? Cuando el Congreso que entronizó a Casado como líder del PP. Bueno, esta mujer nos dijo en septiembre que abandonaba la política. Por cierto, hoy es la caída de los portavoces, porque también se ha ido Íñigo Méndez de Vigo, a la vez que Soraya anunciaba que entraba a formar parte de la plantilla de ese gran bufete de asesoramiento empresarial, que es el bufete Cuatro Casas, 1.500 empleados, 12 países, tal cual. El segundo en España en cifra de negocio. ¿Qué va a hacer Soraya ahí? Soraya va a hacer esto que llaman ahora el compliance, que es una cosa que estrictamente no quiere decir gran cosa, pero que se trata de cumplir las normas en las empresas, una especie de chequeo de que tú estás en todo lo que es ordenamiento legal, en todo lo que es todo, la igualdad, la no igualdad, todo lo cumples, todos los preceptos que te ponen la compañía con una chapa que dice, oiga, usted está la salud perfecta, no tiene ni colesterol, ni el azúcar, ni es un perfil cuasi político, ¿no? Yo vengo aquí a homologar la empresa. Bueno, en realidad ella lo que hace es trabajos para que eso sea posible, ¿no? Mire usted, tiene un problema
fiscal, tiene un problema con eso de la elección del Consejo, tiene un problema legal, tiene un problema penal. Pues todo esto lo vamos a poner al día para que usted pueda superar la ITV, que eso es un poco el compliance, ¿no? Lo digo de una manera llana que se comprenda. Si yo les digo que es compliance and corporate government, pues quedamos todos tan amigos, pero no se acabará de entender qué demonios va a hacer ella allí. Lo importante, 200.000 euros de vellón que le van a caer cada año, más unos objetivos que se pagan aparte y que dinero no le va a faltar. No sufran ustedes por la suerte de la que es abogada del Estado desde 1999. Los maliciosos, ¿qué dicen los maliciosos? Los maliciosos dicen, hombre, ¿cuántos años llevaba Soraya fuera de la abogacía? 18. ¿Ejerció cuántos? Pues resten a 2019, 18, y verán que apenas unos añitos estuvo ejerciendo, por cierto, como abogada para centros políticos de decisión, abogada subordinada a poderes políticos, pero en el sector público. Bueno, ahora tendrá oportunidad de relacionarse con mucho sector privado y demostrar su valía, y veremos a ver cómo queda esto. Warnings, para ponernos pijos, ¿no? Warnings, que son las luces esas que le pones al coche cuando te paras, los 4 bling blings. Vale, warning que hay que poner a esto. Soraya acaba de entrar como consejera electiva en el Consejo de Estado y yo espero que tenga, no dudo que lo vaya a hacer, si no yo se lo vendré a contar. Cuando lo haga también vendré. La cosa es que lo lógico sería que dado que entra en el bufete Cuatro Casas y va a ofrecer consejo a todo ese entramado del grupo Cuatro Casas, dejara de estar en el Consejo de Estado, al menos en el tiempo en el que esté trabajando la abogacía en el bufete Cuatro Casas. Veremos a ver si lo hace. El bufete Cuatro Casas es un sitio, un templo del asesoramiento empresarial, con muchos socios portugueses, con mucho power en Portugal, que está extendido por 12 países y que, si acaso, déjame contar una anécdota. Hoy lo preside Rafael Fontana, pero la familia creadora del Emporio Cuatro Casas es la de el que fue su anterior presidente hasta el 2014, Emilio Cuatro Casas. Y a Emilio Cuatro Casas, que era un tío muy simpático, yo le he conocido mucho, bueno, vive naturalmente, debe tener menos de 70 años, y es uno de los más ricos, tíos más ricos de España. Se le intuye un patrimonio de 430 millones de euros, que no tienen mucho que ver con el despacho. Parte sí, parte son negocios inmobiliarios y de otro tipo. Bueno, Emilio Cuatro Casas demostró aquel célebre refrán español, en casa de herrero cuchillo de palo. Pues eso. ¿Por qué? Porque él fue imputado por la Fiscalía por un supuesto y acreditado delito fiscal. Le asignaba a sus empresas gastos domésticos y de su yate, cosa que no debería haber hecho. Y llegó a un acuerdo con esa Fiscalía para no ir a la cárcel, pagó, etcétera. Ya sabes cómo solucionan esto los futbolistas, ¿no? Neymar, Messi, tal, Cristiano, tal, todo esto. Xavier, aprovechando que estás aquí, se cumplen 15 años de los atentados del 11M, año 2004, los peores atentados, sí. De toda Europa. De toda la historia de España, y Europa. 192 personas perdieron la vida. Villarejo, el excomisario, que cada semana tenemos una revelación nueva que ha espiado a prácticamente todo el mundo acerca de la autoría de los atentados del 11. Vamos a escuchar luego, Xavier, vamos a comentar eso que habla de los servicios secretos franceses a través de los marroquíes. Coges a 2 chorizos, pero es que esto lo van a mirar todo el mundo que hay ahí. Juan Antonio, yo mi criterio... Quedas ahí un poco... Yo mi criterio, y yo estaba en Siria, estaba en el Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante el 11M, que luego después la han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas, Ojo. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. No tengo ni un... Vamos, pero estaban detrás. Fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin ninguna duda. Bueno, ya, pero esto son conjeturas, esto hay que apoyarlo en pruebas. Ya nos tiene dicho que parte de los explosivos salieron del control de la Guardia Civil, lo cual no quiere decir que salieran de un cuartel, sino que los tenían en una mina en Asturias, más o menos controlados, con el tal Trasorras, etcétera y tal,
y que, bueno, pues de alguna manera para ver a dónde iban a parar, pues algo de ese explosivo fue llevado por unos y por otros y se le escapó, eso es lo que deja entrever Villarejo, se le escaparía ese explosivo a la Guardia Civil. Pues esto hay que llegar a la última consecuencia, pero yo, pues hasta que Villarejo no dé una prueba de que lo que dice no es mentira, no le voy a creer, porque ya son tantas las mentiras que ha contado que no. ¿Qué más ha dicho? Dice, hombre, es que han sido los marroquíes. Otra conjetura. Muchos pensamos que son los marroquíes, pero no vale con pensarlo, que son, que han tenido que ver. Esto habrá que acreditarlo con algún dato. Dice, no, es que había una cabina en Siria, desde donde llamaban y les contaban cómo hacer el explosivo. Pues mire usted, y que los franceses, que no se sabe muy bien qué plato tocan aquí, pues hicieron para que desaparecieran las pruebas de que desde esa cabina de Siria se estaba instruyendo a los del atentado. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. Lo que en todo caso ha aportado son suficientes dudas, que no pruebas, de que debe haber una investigación judicial, de que la Audiencia Nacional debe reabrir en parte este caso, por lo menos en lo que toca a lo que ha ofrecido el tal Villarejo, y llegar a conclusiones certeras sobre todo esto. España no se puede permitir cerrar esto en falso. España no se puede permitir ninguna división sobre los que creen que les engañaron con la versión oficial y los que creen que no. Ahí va mi pregunta, Xavier. En la sentencia del 31 de octubre del año 2007, el Supremo en ningún momento asegura que sabe, que conoce quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre. ¿Esto por qué es tan importante? ¿Y sabe quiénes son los autores intelectuales? Hombre, es muy importante. Que 15 años después no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos y lo queremos saber. ¿Por qué? Porque ese atentado cambió la vida política de España. Es que España es otra, y Zapatero llegó al poder y se hundió el PP, y pasó todo lo que ustedes conocen, con unos manejos en la sombra de Rubalcaba y de algunos de las redes, convocando a la gente a las sedes del PP, Pablo Iglesias, por cierto, algunos errores bien o malintencionados de algunos líderes del Partido Popular, que en fin, que entre todos eso, y ella sola se murió. Pero en cualquier caso, no puede ser que ahora que hay un señor que por haber sido comisario de la policía y por tener conocimientos de otros comisarios de la policía a los que tenía sobornados con coches de renting, no puede ser que esto quede en nada. Hay que, pues como cualquier otra hipótesis de trabajo de lo que es la Fiscalía, poner en marcha, trabajar unos buenos fiscales que llamen a los que custodiaban los explosivos de la Guardia Civil y les tomen declaración, que llamen a los de la cabina de Damasco, que llamen a los que tengan que llamar y que poco a poco vayamos cerrando vías de duda sobre lo que ha sido una sentencia que no nos complace, que no nos creemos en términos generales, porque no señala a nadie como el autor intelectual de este delito. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Da la sensación en lo que ha revelado Villarejo, que es un trabajo de encargo a unos delincuentes medio comunes, medio politizados. Da la sensación que lo de Leganés pues es un acto, en fin, que no sabemos muy bien qué persigue, si acabar con los hilos para que los investigadores no puedan continuar o si causar daño, como pretenden algunos, a los policías de los GEO que asaltaban aquel piso. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Un placer. Te vemos enseguida, en un ratito, a las 8 en punto, en Pulso Económico. Ahora quiero mostrarles una imagen impactante, yo diría que incluso espeluznante, de la pasada huelga feminista del 8 de marzo. Se trata del metro de Barcelona. Una mujer es sorprendida, una joven, haciendo una pintada. Es sorprendida por un guardia de seguridad. No se pierda la reacción de la joven que niega al guardia tener derechos el 8 de marzo por el hecho de que se trataba de la huelga feminista. Siéntate ahí, dame la documentación. Eres un pedazo de mierda. Y te lo digo en serio, ¿vale? Y ahora cuando te haga lo más, también se lo voy a decir. Eres un pedazo de mierda. Porque podrías hacer la vista gorda. ¿Vale? Soy una mujer y podrías hacer la puta vista gorda ya que eres un hombre. Si fueras una mujer te diría una mierda. Pero eres un hombre. Y precisamente el día del que estamos hoy no tienes ningún puto derecho a decir a una mujer que está haciendo una mierda de escrita que no hacemos nada. Que no hacemos nada. Ya está, ¿vale? No tienes ningún puto derecho. Esa feminista se lo suelta tan plácidamente a ese guardia de seguridad que le recrimina, lógicamente, que esté haciendo una pintada en la vía pública, en el metro de Barcelona. Bueno,
Yo creo que este tipo de actos y de hechos no van a ser casos aislados. Obviamente sí que los perpetran una minoría, pero ya está calando poco a poco esa idea de que el 8 de marzo, como es la huelga feminista, bueno, cualquiera puede hacer lo que quiera y sobre todo se le niega el derecho al hombre. Esto especialmente me parece gravísimo. En el fin de semana, una vez más, hemos tenido que lamentar distintos ataques a Vox, en Barcelona, en Terrassa, en Murcia, a propósito, por cierto, de esa huelga feminista del 8 de marzo. Este es un vídeo de todos los ataques, también en Móstoles, que ha sufrido la formación de Santiago Abascal. Terrassa, Sarriá, Móstoles y Murcia. Estos lugares han sido los protagonistas de los scratches a Vox que han tenido lugar durante todo el fin de semana. El viernes en Murcia, con motivo de la manifestación del 8 de marzo, un grupo de personas decidieron lanzar huevos contra la sede de Vox, como se pueden ver en las imágenes. Así acabó el interior de la sede del Partido Verde. En Terrassa, a golpe de cristales, con cortes de manga y escupitajos, han intentado boicotear un acto de Vox, imágenes que los propios líderes de la localidad han grabado desde su coche. Esto es la democracia aquí en Terrassa. Bueno, esto es democracia. las nuevas vascongadas, sí, con los independentistas, y que no hay manera de salir de aquí. En Sarriá, los cachorros de la CUP han vuelto a actuar. Tirada de huevos llenos de pintura roja a la carpa de Vox y a la bandera de España, para minutos más tarde salir corriendo. Y ayer, domingo, en Móstoles, nueva situación de tensión que tuvo que vivir Vox al grito de "fuera fascistas" de nuestro barrio. Un grupo de personas intentaron boicotear el acto de Vox e intentaron tirar la mesa del partido. Y como guinda del pastel, en Vitoria se produjo esto. Una pancarta en la que aparecían Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera fue cortada en la manifestación del 8 de marzo. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta, son casi ya las 8 menos cuarto de la tarde, Pedro Zapata, analista político. Muy bienvenido. Gracias, Javier. Pedro Zapata, además de ser analista político, es venezolano, por lo tanto es su especialidad. Ya lo conocen todos ustedes porque lleva semanas acudiendo a este programa, la redacción abierta de la tarde, para analizar las novedades, la actualidad, que desde luego la mayoría de cosas que nos llegan son siempre negativas. Llevamos 4 días del pasado jueves con cortes de luz. Bueno, cortes de luz no, directamente un apagón nacional, porque cortes de luz han venido ocurriendo ya en los últimos años por el abandono completo de la infraestructura eléctrica de Venezuela, pero lo que se vivió hoy, bueno, hoy y estos últimos días, ha sido una desidia total, el país completamente apagado, estamos hablando casi en su totalidad, incluyendo Caracas, que siempre se había salvado, digamos, de los cortes de luz, ahora también la ciudad completamente apagada y una emergencia terrible. Bueno, hay una imagen estremecedora, realmente estremecedora. Bueno, aún no la tenemos, luego la vamos a emitir. Además, creo que es tu ciudad. ¿Tú eres de Valencia? Sí. Valencia, Venezuela. ¿Cuál es el estado de Valencia? Carabobo. Carabobo. Es una madre que lleva en brazos a su hija de 19 años, la hija prácticamente esquelética, creo que pesaba 15 kilos. Ella estaba 10 kilos, estaba conectada a una máquina para poder sobrevivir, estaba malnutrida y claro, con ese apagón la máquina se desenchufa y su hija muere. Esta madre va con la hija en brazos hasta la morgue de la ciudad de Valencia, que es tu ciudad, precisamente, Pedro. No, absolutamente terrible. O sea, yo creo que esa es la imagen del holodomor que ha causado el chavismo en Venezuela, ¿no? Y lamentablemente no es la única víctima. Estamos hablando de pacientes de diálisis que han muerto, personas que por no poder mantener refrigerada la insulina en su casa se han quedado sin tratamiento y se han visto en crisis, niños neonatos que han tenido que ser mantenidos vivos con respiración manual. Son unas cosas absolutamente tétricas, como el régimen chavista definitivamente insiste en profundizar su crueldad, ¿no? Pedro, además de todo eso, el señor Juan Guaidó, para nosotros presidente interino, presidente legítimo de Venezuela, a Maduro siempre nos referimos como el líder del chavismo, yo creo que hacemos bien. El usurpador. El usurpador. Guaidó, ¿qué es lo último que está proponiendo? Bueno, a ver, el presidente Guaidó, de hecho, el día de hoy presentó ante la Asamblea Nacional la solicitud de declaración de estado de emergencia, ¿no? Esto lo que va a hacer es permitirle a la Asamblea Nacional un margen de acción, o por lo menos de cara a la comunidad internacional,
tenemos en cuenta que mucha gente, sobre todo con esta última situación, ha estado pidiendo al presidente Guaidó que invite, ¿no?, a la intervención militar extranjera. Pero el caso es que eso no funciona así, es decir, no es que el presidente Guaidó pueda llegar y decir que vengan aquí los Marines, ni muchísimo menos. Entonces, este es el primer paso para avanzar en la dirección correcta y mantenernos dentro del apoyo de la comunidad internacional, porque hay que recordar que no solo Estados Unidos, es la mayoría de la Unión Europea y países como Japón, por ejemplo, también se han sumado a apoyar a Venezuela, y tenemos que mantener esa línea institucional para que esos apoyos se mantengan. Pero también hemos visto imágenes correspondientes a la frontera con Colombia, muchas familias desesperadas tratando de alcanzar la libertad. Esto a veces recuerda, desgraciadamente, a lo que sucedía en Berlín a mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, el muro de Berlín que dividía el mundo comunista del mundo occidental. Qué casualidad que siempre los que quieren abandonar, huir, lo hacen del lado socialista, dejar atrás el comunismo, el socialismo y pasar al lado capitalista, al lado occidental. En esta ocasión, abandonar Venezuela para acabar en Colombia. No sé si podemos ver, estas son las imágenes, Pedro, familias corriendo, tratando de pasar lo más rápido posible con ayuda de... Migración creo que son Colombia. ONGs, ¿no? No, eso es Migración Colombia. Migración colombiana. Pero fíjate que ahora llega, lo vamos a volver a ver, al final llega un policía, un militar venezolano con una pistola en la mano, causando lógicamente pavor y miedo entre la gente que trata de alcanzar el suelo colombiano. Claro. Fíjate, ahora lo vamos a ver, Pedro. Sí, no, a ver, lo que tú comentabas antes, ¿no? Hablan, por ejemplo, de Cuba, el Mar de la Felicidad, sin embargo... Mira, ahí está, tiene una pistola. Tiene una pistola el militar, ahí está. Bueno, a ver, no sabemos incluso si ese hombre está escapando y la pistola es para defenderse, porque los últimos militares que desertaron cuando el tema de las últimas semanas en febrero, muchos de ellos les dispararon sus propios compañeros militares venezolanos, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que tú comentabas antes, Javier, que yo te decía, ¿no?, que se habla de Cuba, el mar de la felicidad, pero nunca ves balsas yéndose del infierno capitalista de los Estados Unidos hacia Cuba, sino siempre el tránsito es al contrario. Lo mismo ocurre ahora mismo de Venezuela hacia Colombia. Y no solo eso, sino incluso vimos imágenes muy tristes de personas que cruzan la frontera simplemente para conseguir alimentos y medicinas y volver a sus casas en Venezuela, y que los mismos militares venezolanos en los puestos fronterizos no están dejando pasar a venezolanos con comida que vienen desde Colombia. Y para uso personal, ya no estamos hablando del tema de la ayuda humanitaria. Entonces, lo que te digo, es una situación absolutamente terrible, y este apagón lo único que ha hecho es profundizar y acelerar la terrible crisis que viene arrastrando Venezuela en los últimos años. Este fin de semana, Pedro, también hemos conocido que la tripulación de Air Europa sufrió un ataque en Venezuela. Sí. A partir de ahora, la compañía ha dicho que se van a quedar, van a pernoctar cuando tengan que hacer esta ruta hasta Caracas. Pues no dormirán allí, sino que lo harán en Punta Cana, en la República Dominicana. Sí. Además de eso, ya los sindicatos están diciendo que directamente no operar con Venezuela. Claro. Vamos a ver ahora, Pedro, unas declaraciones precisamente del SEPLA sobre todo este asunto en Venezuela. Que se aumenten esas medidas de seguridad o no pernoctar allí, y cuando esas medidas las estaban tomando otras compañías del entorno, pues con poco éxito. Entendemos el interés comercial de la compañía en el sentido de no hacer una triangulación y de continuar haciendo el vuelo, operando allí, haciendo que las tripulaciones duerman allí, pero lógicamente entendemos ese interés comercial hasta el límite de lo razonable en aspectos de seguridad para los tripulantes que están allí. Bueno, esto que sucedía es una más, ¿no? Pedro, de la inseguridad que se vive en Venezuela. Ya no rige derecho ninguno, Estado de Derecho, ni derecho internacional, ni nada parecido. Es lamentable que... Una pregunta, ¿cuál fue la última vez que tú fuiste a Venezuela? Yo estuve la última vez, me parece que fue en noviembre de 2016, que se casaba un buen amigo, y no volví ya en 2017 porque fue cuando nació mi hija. Claramente la situación del país, yo consideré... Peor, ¿no? Sí, ha ido a peor, anualmente, por sí, porque yo salí de allí en 2011 y volví todos los años hasta el 2016, y veías cómo empeoraba anualmente. El problema es que el deterioro ya no es una cuestión que ves cada año, sino que es semanal.
es casi diario, lo ves por la hiperinflación y otra serie de condiciones, ¿no? El caso de Europa ya lo habíamos visto con Iberia. Sí es verdad que a la tripulación de Iberia en principio no le ocurrió algo tan terrible como el tema del tiroteo, pero ya Iberia había tomado la decisión como compañía de que su tripulación pernoctara en Santo Domingo, también en la República Dominicana, ¿no? Por el tema de preservar la seguridad de su tripulación, y lo que estamos viendo es que Europa va a hacer lo mismo. Obviamente no quieren dejar de operar hacia Venezuela y esperemos que no lo hagan porque el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es un aeropuerto vanguardia en el mundo, uno de los pocos aeropuertos donde aterrizaba el Concorde cuando volaba, ahora está completamente abandonado. Estamos hablando de rutas hacia Europa, en su mayoría se han cerrado cuando había vuelos diarios, no solo a las Canarias, sino a Madrid, a Lisboa, a Roma, a Frankfurt. Esto se ha visto completamente disminuido y lo que ha hecho es que el pueblo venezolano quede encerrado, ¿no? en el territorio venezolano. Esperemos entonces que estas medidas sirvan para que Europa pueda permanecer operando en el país. Pedro, de los amigos de tu generación, ¿cuántos siguen viviendo allí y cuántos se han marchado? Te hablo, por ejemplo, de mi grupo cerrado, de mi círculo más cercano. Solo quedan 2 y somos un grupo de unos 14, 15, ¿no? Y los que quedan están algunos planificando salir y otros están aguantando como mejor pueden. De hecho, nosotros nos hemos convertido en una red de apoyo, en este punto, esta situación, un apoyo anímico, porque es muy duro, ¿no? Estamos hablando que la gente... tengo un amigo que tiene un hijo pequeño y que está en Venezuela y me hablan que esta semana con los apagones ha sufrido un ataque de pánico porque no sabían si iban a poder salir a conseguir comida para sus hijos y ellos que tienen la posibilidad de adquirirla. Estamos hablando de muchas personas que no. Yo sigo conservando familia allí, mis padres siguen allí. Entonces estamos hablando que para nosotros, todos los venezolanos que estamos en el exterior, es muy duro. Muchas personas durante el apagón pasaron 3 días sin saber nada de su familia, absolutamente nada, ni una palabra. Entonces han sido días duros y complicados. Pedro Zapata, nos vamos a ir a la publicidad. Sí. A la vuelta veremos esas imágenes de la madre que lleva a su hija fallecida en brazos en la ciudad de Valencia. Seguimos en la reacción abierta, 8 menos 5 de la tarde. Nos queda ya muy poquito tiempo. Estamos con el analista político Pedro Zapata hablando de Venezuela. Vamos a mostrar ahora sí, Pedro, esas imágenes terribles de esa madre que lleva en brazos, ahí lo están viendo, a su hija de 19 años en la ciudad venezolana de Valencia. Estaba enchufada una máquina que era la que le daba vida, porque esta niña apenas pesaba 10 kilos, Pedro, 10-15 kilos. Y con ese apagón, ya llevamos 4 días de apagón en Venezuela, pues perdía desgraciadamente la vida. La madre iba camino de la morgue para dejar allí el cadáver de su hija. Yo creo que es una de las imágenes más duras que nos está dejando la crisis de Venezuela, Pedro. Sí, es así. De hecho, esta señora, tengo entendido que recorrió 3 hospitales antes de dirigirse a la morgue y lo peor de toda la situación es que las morgues están rechazando los cadáveres porque no tienen refrigeración. De hecho, los reciben y como muchos los tienen un par de horas y se los entregan a las familias para que los cremen porque no tienen capacidad. Estamos hablando que la morgue de Bellomonte en Caracas, que es la más grande, en su momento era una de las más grandes de Sudamérica, está completamente fuera de capacidad de recibir cuerpos. Entonces es atrocidad tras atrocidad y todo por la incompetencia, la corrupción del régimen chavista, ¿no? Pedro, muy brevemente, te lo pregunto todas las semanas. Dices que Venezuela empeora semana a semana. La posibilidad desgraciada, que desde luego no queremos, de la guerra civil, ¿tú la ves cada día más cerca o...? No, porque como te digo, para que haya una guerra civil tiene que haber 2 bandos armados y en este caso hay solo un bando armado, por lo que sería una carnicería y una racia completa en contra de una población civil desarmada. Pues Pedro Zapata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a marchar, no sin antes dejarles con este vídeo, 15 aniversario del 11M, la mayor matanza de la historia de España, las incógnitas del 11M. Mañana volvemos a las 6. Muchas gracias. Con estas imágenes retrocedemos 15 años atrás. Eran las 7:30 de la mañana de un 11 de marzo. Todo parecía un día normal en la capital española. Pero solo 7 minutos después, la historia de España quedaría marcada para siempre. Y precisamente cuando se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista en Europa,
el excomisario Villarejo vuelve a agitar el fantasma del 11M. Según publica Moncloa.com, el excomisario acusa a las autoridades españolas de no haber querido investigar esta tragedia. Pero Villarejo va más allá e incluso involucra en estos atentados a los servicios secretos franceses y marroquíes que, según desvela en las conversaciones publicadas, habrían sido ellos quienes adiestraron a la célula yihadista. Yo mi criterio, y yo estaba en Siria, estaba en el Líbano, y estaba recogiendo de una cabina de teléfono llamadas que se hicieron durante el 11M, que luego después la han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas, ¿eh? Ojo. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. No tengo ni un... Vamos, pero estaban detrás. Y si pensaban que ya lo habían visto todo, se equivocan, porque aún existen más incógnitas que tienen que ver con este atentado. Son los agujeros negros que rodean al 11M. Uno de ellos tiene que ver con que la acusación se basa en una prueba de la mochila de Vallecas, cuyo contenido no coincide con ninguna de las otras mochilas que explotaron. Además, la pista que conduce a los supuestos autores es una furgoneta previamente revisada por perros policía en la que aparece de repente un cartucho de dinamita. También se supone que los autores de este fatal atentado fueron los suicidas de Leganés. Sin embargo, uno de ellos consiguió escapar. Fue detenido, interrogado y puesto en libertad. Además, los únicos testimonios directos contra Yamal Zugam son dos hermanas rumanas, cuyo testimonio ha sido puesto en duda por prácticamente todas las partes. Y ya por último, también sabemos que nunca hubo autopsias de los suicidas de Leganés, igual que nunca hubo tampoco un examen forense de los vagones que estallaron. Hoy, 15 años después del atentado...